Este es el punto de partida del gran viaje de la vida humana, comenzando con el empoderamiento de la humanidad para establecerse en la Tierra. Esto se refiere a un hecho absoluto antes de la creación del hombre. Os hemos establecido en la tierra y os hemos proveído de sustento en ella. ¿Rara vez estás agradecido? Sura Al-Araf, versículo 10. El creador de la tierra y de la humanidad es aquel que hizo posible que la humanidad establezca su punto de pie en la tierra. Él dio a la tierra sus características y creó el equilibrio que permitió la prosperidad humana, proporcionando alimento y medios de subsistencia. Él preparó la tierra para la vida humana, dotándola de atmósfera, tamaño, forma y composición especiales, así como la distancia adecuada del Sol y la Luna. Fue Él quien la puso en su órbita, permitiéndole moverse alrededor del Sol, le dio una velocidad específica y determinó su ángulo con su eje. Este equilibrio es crucial para la producción de alimentos y energía, permitiendo la continuación y prosperidad humana. Dios hizo al hombre dueño de la creación, dándole la capacidad de utilizar los recursos y potenciales de la tierra a través de las leyes de la naturaleza. Si Dios no hubiera establecido al hombre en la tierra y le hubiera dado todas estas cualidades, el hombre, una creación débil, no habría sido posible conquistar la naturaleza, como dicen los pueblos de la comunidad Jahilia del pasado y del presente. Él no será capaz de luchar contra las grandes y abrumadoras fuerzas del universo. Desafortunadamente, los antiguos conceptos griegos y romanos continúan dando color a la Jahilia de hoy. Estos conceptos retratan el universo como hostil a la humanidad y a las fuerzas cósmicas, en lugar de a la acción humana. Intentan mostrar la lucha de la humanidad contra la naturaleza. Con cada descubrimiento de las leyes naturales, la fabricación humana se ve como un triunfo sobre la naturaleza. Todos estos conceptos son absurdos y malvados. Si las leyes naturales del universo fueran verdaderamente hostiles a la humanidad, son contrarias a lo que la humanidad hace, y si estas fuerzas no fueran controladas por una voluntad sabia, la humanidad nunca existiría. ¿Cómo podría existir? ¿Cómo puede sobrevivir en un universo y circunstancias hostiles cuando estos no están sujetos a ninguna voluntad o fuerza externa? ¿Cómo mantiene la vida cuando todas estas poderosas fuerzas están en su contra? Si aceptamos la afirmación de que estas fuerzas no están controladas por ninguna otra cosa que por sí mismas, la cuestión se vuelve más poderosa. Solo el concepto islámico de la vida ofrece un concepto coherente que vincula todos estos detalles a su línea original y consistente. Fue Dios quien creó al hombre y al universo. Su voluntad y su sabiduría determinan la naturaleza de este universo para que la vida humana pueda sostenerse y prosperar. Dotó al hombre de la capacidad para identificar y utilizar leyes naturales para satisfacer sus necesidades. Esta perfecta coherencia y armonía son dignas de la creación de Dios, porque la obra de Dios se caracteriza por ser perfecta en todos los aspectos. Él no puso a sus criaturas en guerra, siempre hostiles entre sí. Bajo esta concepción, la humanidad vive en un universo amigable y disfruta del supremo cuidado de la sabiduría. Estaba tranquilo consigo mismo, capaz de moverse de manera constante para cumplir su tarea en la tierra como un adverbio. Sentía que podía contar con una ayuda inquebrantable, y trató con el universo con una actitud de amistad mutua. Cada vez que puede descubrir un nuevo secreto o una nueva ley del universo, alaba a Dios que le permitió cumplir su tarea, le hizo posible progresar y aumentó su comodidad. Este concepto no impidió a la humanidad trabajar para descubrir los secretos del universo y determinar sus leyes. Por el contrario, lo alienta a hacerlo con confianza y tranquilidad.
Él no se enfrenta a un universo hostil que guarda secretos de él y se niega a ayudar. No entrará en conflicto con los enemigos que tratan de detener sus esfuerzos, esperanzas y aspiraciones. La mayor tragedia del credo filosófico existencialista es su principio mal concebido, que describe el universo y la existencia humana colectiva como hostil a la existencia individual, intentando aplastarla. Es un concepto patológico que lleva a un enfoque introvertido de poco valor, o a una actitud rebelde y egocéntrica hacia la vida en su totalidad. Ambas condiciones pueden causar preocupación y angustia física y mental. Son totalmente abrumadores, aunque la sensación de pérdida puede ser ligeramente diferente en cada caso. Pero esta tragedia no es la tragedia de un único credo intelectual europeo. Esta es realmente la tragedia de todo el pensamiento intelectual europeo, con todos sus credos y doctrinas. Además, esta es también la tragedia de Jahiliya en todos los tiempos y condiciones diversas. El Islam impidió completamente esta tragedia con su fe integral que sentó las bases para una concepción correcta de este universo y las fuerzas sabias que lo controlan. El hombre es el descendiente de esta tierra y del universo. Dios lo creó de la tierra y lo estableció en ella y le proveyó alimento y sustento. Además, Él le permite obtener conocimiento y descubrir los secretos del universo. Él puso las leyes de la naturaleza en armonía con la existencia humana para que el hombre pudiera utilizar estas leyes y poner su vida en el camino del progreso. Para ello, debe identificar estas leyes con una mente abierta. Pero los humanos rara vez son agradecidos. En la ignorancia no reconocen las bendiciones de Dios. Incluso quienes lo saben no pueden agradecer plenamente a Dios por su gracia. ¿Cómo podrían agradecerle? Es un aspecto de la gracia de Dios que acepta lo que pueden hacer. En ambos casos, la declaración del Corán es correcta. ¿Rara vez estás agradecido? Lo que este capítulo nos dice acerca de la creación de Adán es más que una historia. Esta es una presentación que describe la verdad sobre la creación humana, explicando su naturaleza y orígenes, así como el mundo que lo rodea y el control que tiene sobre su propia vida. También trata de explicar el código que Dios quiere que ejecute, las pruebas que enfrenta y el destino que le espera. Estos son elementos clave en la visión islámica de la vida. Hablaremos brevemente de estos temas en la revisión, ya que se abordarán más en profundidad en otro libro. Los primeros hechos que sacamos del estudio de la historia de la existencia humana y de cómo surgieron los seres humanos, muestran que existe una armonía completa entre la naturaleza del universo y la creación del hombre. El plan divino, que se caracteriza por su cuidado, abarca al hombre y al universo. Este tipo de planificación hace que la existencia humana sea el resultado de un plan deliberado y no una coincidencia. También hace la armonía entre el hombre y el universo la norma. Quienes no tienen un concepto correcto de Dios, aplican sus propias medidas humanas a su voluntad y acciones, sin entender su verdadera naturaleza. Al darse cuenta de que los humanos son solo uno de muchos seres en la Tierra, y la Tierra una partícula en el océano cósmico, sus afirmaciones sobre el propósito claro de la existencia humana en el sistema cósmico son insostenibles. Algunas personas creen que la existencia humana es una coincidencia, y el universo es hostil a la vida humana. Estos son simplemente pensamientos ciegos que surgen de aplicar normas humanas a los actos de Dios. Los primeros hechos históricos del estudio de la existencia y origen humano muestran una armonía perfecta entre el universo y la creación del hombre. El plan divino, que se caracteriza por su cuidado, abarca al hombre y al universo. Esta planificación sugiere que la existencia humana es el resultado de un plan deliberado y no solo de una coincidencia.
también hace la armonía entre el hombre y el universo la norma. Aquellos que no comprenden correctamente la naturaleza divina, ni respetan a Dios, aplican sus propias medidas a su voluntad y acciones. Al darse cuenta de que los humanos son solo uno de muchos seres en la Tierra, y la Tierra una partícula en el océano cósmico, sus afirmaciones sobre un propósito claro para la existencia humana en el sistema cósmico son insostenibles. Algunas personas creen que la existencia humana es una coincidencia, y que el universo es hostil a la vida humana. Estos son simplemente pensamientos ciegos que aplican normas humanas a los actos de Dios. Obviamente, si el hombre fuera el dueño de este vasto universo, no prestaría atención a esta tierra, ni a los seres humanos que caminan sobre la superficie de la tierra. Esto se debe a que las preocupaciones humanas no pueden resolver todos los aspectos de esta enorme creación, ni establecer armonía entre ellos. Pero el Señor del universo es Dios. Su gloria es ilimitada y Él no permite que ninguna partícula en el cielo o en la tierra escape de su atención. Él es el soberano de este vasto reino, donde nada existe sin su voluntad y nada sobrevive sin su cuidado. Cuando el hombre se desvía de la guía divina y sigue sus propios deseos, a menudo llamados ciencia y conocimiento, olvida cómo es Dios y le otorga una imagen creada por el hombre. Luego comenzó a medir su comportamiento con sus propios estándares. Como resultado, él impone sus deseos y por lo tanto distorsiona la verdad. Como ejemplo de muchos conceptos erróneos de la humanidad, veamos esta frase de Sir James Kings. De pie sobre un pequeño fragmento de un grano de arena, tratamos de descubrir la naturaleza y el propósito del universo que rodea nuestro hogar en el espacio y el tiempo. Nuestra primera impresión fue algo parecido al horror. Descubrimos que el universo es aterrador por sus distancias insignificantes, aterrador por sus increíblemente largas perspectivas de tiempo que empequeñecen la historia de la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, aterrador por nuestra extrema soledad, aterrador por la insignificancia material del espacio de nuestro hogar, una millonésima parte de un grano de arena en toda la arena marina del mundo. Pero sobre todo, descubrimos que el universo es aterrador porque parece indiferente a seres como la nuestra. La emoción, la ambición y el logro, el arte y la religión parecen extraños a sus planes. Tal vez, de hecho, deberíamos decir que parece ser activamente hostil a vidas como nuestras propias. En su mayor parte, el espacio vacío es tan frío que toda la vida en él se congelará. La mayor parte de la materia en el espacio es tan caliente que es imposible vivir en él. El espacio es atravesado y los cuerpos celestes son bombardeados constantemente con todo tipo de radiación, muchas de las cuales pueden ser perjudiciales para la vida o incluso destructivas. Hemos tropezado en un universo como tal, si no totalmente equivocado, al menos como resultado de lo que podría ser apropiadamente descrito como accidental. Ya hemos explicado que la hipótesis de que el universo es hostil al surgimiento de la vida, junto con la hipótesis de que no hay planes deliberados o fuerzas de control, y el hecho de que la vida existe a pesar de todo esto, es inaceptable para cualquier persona racional, y mucho menos para los científicos. ¿Cómo es posible que la vida surja en un ambiente hostil, suponiendo que no hay control para decidir lo que sucede? ¿Es la vida tan poderosa que el universo que surge a pesar de la hostilidad del universo hacia ella? ¿Es posible imaginar que, incluso antes de su existencia, el hombre era más poderoso que el universo que ya existía? Este es el único significado de su declaración de que la humanidad existe a pesar de la hostilidad del universo. Tales conceptos no merecen un momento de atención. Si estos científicos limitaran su papel a decirnos lo que han visto y descubierto, a través de los medios que tienen a su disposición en el universo, sin aventurarse en este concepto metafísico sin ningún fundamento, desempeñarían un papel constructivo, aunque quizás limitado, en dar a la humanidad una idea de la naturaleza del universo.
pero trascendieron el dominio del conocimiento de seguridad y entraron en un laberinto de teorías y hipótesis, sin ninguna guía que fuera de sus propios caprichos y caprichos. Alabemos a Dios por su guía. Por nuestra parte, cuando miramos este gran universo, no sentimos ningún miedo. Cuando pensamos en la creación de este universo, ciertamente tenemos una sensación de asombro, sentimos la grandeza de su creador y la belleza de su creación. Nos sentimos seguros y asegurados en este universo amistoso en el que Dios nos ha colocado y con el que Él hace que nuestra existencia esté en armonía. Estamos asombrados por su grandeza y complejidad de sistemas, pero no tenemos miedo de nada, ni ningún sentimiento de pérdida o destrucción inminente. El Señor del universo es Dios, el Señor de nosotros y del universo. Manejamos la facilidad, la amistad y la confianza en sí mismo. Esperamos encontrar en Él disposiciones que mantengan nuestra vida y nuestra comodidad, haciéndola más agradable. Queremos estar eternamente agradecidos a Dios. En verdad os hemos establecido en la tierra y os hemos provisto de sustento en ella. ¿Rara vez estás agradecido? Sección 10. El segundo hecho que se puede extraer de la historia del comienzo de la vida humana es que el hombre no solo es único entre las criaturas, sino que también es noble y glorioso. Además, se le asignó una gran tarea. Él se mueve en un vasto espacio, tratando con varios mundos dentro de su entrega solitaria a Dios. Este concepto es diametralmente opuesto a la filosofía materialista artificial, que ignora su papel en el universo y da total importancia a la materia y sus inevitables efectos. También se opone a la teoría de la evolución, que posiciona al hombre en el mundo animal sin mucha consideración por sus características únicas y distintivas. Del mismo modo, esto contrasta con la filosofía freudiana, que utiliza el análisis psiquiátrico para retratar al hombre completamente atrapado en la sexualidad, sugiriendo que solo puede sublimarse a través de ella. Pero la nobleza y el honor que el Islam otorga al hombre no lo convierte en un dios, como lo describen las teorías filosóficas formadas en la Edad de la Ilustración. El concepto islámico se caracteriza por ser a la vez auténtico y equilibrado. Alabemos a Dios por su guía. Por nuestra parte, cuando miramos este gran universo, no sentimos ningún miedo. Cuando reflexionamos sobre la creación de este universo, ciertamente sentimos asombro, percibimos la grandeza del Creador y la belleza de su obra. Nos sentimos seguros en este universo amistoso en el que Dios nos ha colocado y con el que Él armoniza nuestra existencia. Estamos asombrados por su grandeza y la complejidad de sus sistemas, pero no sentimos miedo ni ningún presentimiento de destrucción inminente. El Señor del universo es Dios nuestro Señor. Con el universo, manejamos la facilidad, la amistad y la confianza en sí mismo. Esperamos hallar en Él disposiciones que mantengan nuestra vida y comodidad, haciéndola más placentera. Queremos estar eternamente agradecidos a Dios. Os hemos establecido en la tierra y os hemos proveído de sustento en ella. ¿Rara vez estás agradecido? Sección 10. El segundo hecho derivable de la historia del inicio de la vida humana es que el hombre es único entre las criaturas, y además es noble y glorioso. Además se le asignó una gran tarea. Él se desplaza dentro de un vasto espacio, interactuando con diversos mundos dentro del marco de su rendición solitaria a Dios. Este concepto se opone radicalmente a la filosofía materialista artificial, que ignora su rol en el universo y otorga total importancia a la materia y sus efectos inevitables. También se opone a la teoría de la evolución, que incluye al hombre en el mundo animal sin considerar adecuadamente sus características únicas y distintivas. De la misma manera, se opone a la filosofía freudiana, que utiliza el análisis psiquiátrico para presentar al hombre perdido en el laberinto de la sexualidad, hasta el punto de que solo puede sublimarse a través de ella. Pero la nobleza y el honor que el Islam otorga al hombre no lo convierte en un dios, como lo describen las teorías filosóficas formadas en la Edad de la Ilustración. El concepto islámico se caracteriza por ser a la vez auténtico y equilibrado.
De acuerdo con todo el significado de las declaraciones coránicas, al tratarse de la existencia humana, apoyamos más la idea de que ésta es un ser independiente, aunque no podemos afirmarlo con absoluta certeza. El nacimiento de esta especie singular fue proclamado en una gran asamblea de testigos sociales supremos. Esto fue anunciado por Dios Todopoderoso a esta noble reunión y a todo el universo. En otra descripción de este evento en el capítulo 2, la misión del hombre en la tierra como adverbio, también fue anunciada al principio de su creación. Luego enfrenta su primera prueba en el cielo para prepararlo para cumplir sus deberes como vicegerente. Las declaraciones del Corán en otros versículos también dejan claro que Dios hizo que todo el universo, no solo la tierra, le ayude. Él ha subordinado a Él todo lo que está en los cielos y en la tierra. Aquí observamos la gran tarea asignada por el Creador a la humanidad. Es una gran misión construir vida globalmente según la voluntad de Dios, sin importar el tamaño del planeta. Como se puede ver en esta historia y otras declaraciones en el Corán, el hombre es una criatura única, no solo en nuestro planeta, sino también en el universo. Otros mundos de la creación, como los ángeles, los espíritus y otros tipos conocidos solo por Dios, tienen otras tareas y son creados con una naturaleza adecuada, diferente de la del hombre. El hombre tiene sus propias características y tareas que le dan una posición única en el sistema creativo de Dios. Esto se respalda con la declaración de Dios en el Corán. Confiamos en los cielos, en la tierra y en las montañas, pero ellos se niegan a asumirlo porque temen. El hombre lo acepta porque tiene una inclinación hacia actitudes incorrectas y tontas. Esto hace que los humanos sean una especie única con características como cometer errores y ser necios. Se le dio libertad dentro de ciertos límites, capacidad de aprendizaje progresivo y libre albedrío. Él es capaz de defender la justicia y adquirir un gran conocimiento, como es capaz de ser injusto y caer en la ignorancia. Esta doble habilidad es realmente una cualidad que lo distingue. Todo esto muestra cuán equivocado es la humanidad basada en la idea de que el planeta en el que vivimos es muy pequeño en comparación con otras grandes entidades del universo. El tamaño es irrelevante. La mente que absorbe el conocimiento, la voluntad independiente dentro de los límites de la obediencia a Dios, la libertad de elección y la capacidad de sopesar las cosas son factores más importantes que el tamaño de la Tierra en el que se basan las opiniones de Sir James King y otros. La historia y las declaraciones coránicas destacan la importancia del hombre, más allá de su papel en la Tierra, con sus características únicas. Esta importancia se complementa con una observación cuidadosa del vasto mundo en el que el hombre se mueve para cumplir sus tareas y del mundo con el que se ocupa. En primer lugar, él tiene una relación directa con su amo. Él y su gloria son ilimitados. Su Señor creó al hombre con sus propias manos, anunció su nacimiento a la sociedad suprema y al universo entero, y luego lo colocó en el cielo para comer de sus frutos como quisiera, excepto el árbol prohibido. Entonces, su Señor le dio control sobre la tierra, y le proporcionó la base del saber, como en la sura del buey, donde Dios enseñó a Adán los nombres de todo. Consideramos esto como una alusión a la capacidad humana de asignar signos y nombres a las cosas e ideas. Esta es la base que permite a la humanidad intercambiar conocimiento y hacerlo disponible en toda la raza humana. Su Señor lo instruyó mientras estaba aún en el cielo, y al llegar a la tierra, le otorgó todas las habilidades que hacen única a la humanidad. Entonces, envió al mensajero con su guía y prometió misericordia, perdonar sus errores y aceptar su arrepentimiento sin reservas. De hecho, las bendiciones que Dios ha dado a esta creación única son infinitas. El hombre también trata con la sociedad suprema, porque Dios ha ordenado a los ángeles que se presenten ante él. También asignó a los ángeles la custodia de la humanidad y dio a algunos de ellos la tarea de transmitir revelaciones a sus mensajeros.
Envió algunos ángeles para anunciar buenas noticias a aquellos que proclamaron a Dios como su Señor y mantuvieron una postura de obediencia hacia Él. Los ángeles también son enviados para apoyar a quienes luchan en la causa de Dios. Él encargó a algunos ángeles luchar contra los incrédulos, matándolos y tomándoles sus almas. La interacción entre ángeles y humanos continúa en esta vida y en la otra, y el hombre también trata con los genios, tanto creyentes como no creyentes. El Corán representa vívidamente la primera batalla entre el hombre y Satanás. Esta batalla sigue siendo feroz y continuará hasta el día en que la vida de este mundo termine. Otra declaración coránica menciona que el hombre trata con creyentes entre los genios. Poner a los genios al servicio del hombre está ilustrado en la historia del profeta Salomón, paz sea con él. Los seres humanos también tratan con el mundo físico, especialmente la Tierra, los planetas y estrellas cercanas. Él es el vergerundio de Dios y gobierna la Tierra. Dios le ha provisto todas las fuentes potenciales, suministros y poderes potenciales. Su habilidad para descubrir algunos de sus secretos y descubrir algunas de sus leyes le ayuda en el cumplimiento de su gran deber. Por lo tanto, Él trata con todos los seres vivos de la Tierra. En virtud de su doble naturaleza y capacidad, tiene un alcance ilimitado en sí mismo. Cuando está pura y absolutamente obediente a Dios, puede ser tan sublime que se eleva por encima de los ángeles. Cuando se somete a sus propios deseos, está muy por debajo del nivel de un animal. Entonces se despoja de características humanas y cae en un pozo sin fondo entre estos dos. Esta brecha es mucho mayor que la diferencia entre el cielo y la tierra. Todo esto no es accesible para ningún ser excepto el hombre. Como entendemos a partir de esta historia y otros relatos coránicos, el hombre también trata con la sociedad suprema, porque Dios ha ordenado a los ángeles que se presenten ante Él. Además, asignó a los ángeles la custodia de la humanidad y les encomendó transmitir revelaciones a sus mensajeros. Envía a algunos ángeles para dar buenas nuevas a quienes proclaman que Dios es su Señor y mantienen una actitud gorda hacia Él. Dios también envía ángeles para apoyar a los que luchan por Él, encargándoles combatir a los incrédulos, matarlos y tomar sus almas. La interacción entre ángeles y humanos continúa en esta vida y en la próxima. El hombre también trata con los genios, creyentes o incrédulos. El Corán describe vívidamente la primera batalla entre el hombre y Satanás. Esta batalla sigue siendo feroz y continuará hasta el día en que la vida de este mundo termine. En otras declaraciones coránicas se menciona que el hombre trata con los creyentes entre los genios, y poner los genios al servicio de la humanidad también está claramente declarado en la historia del profeta Salomón, la paz sea con él. Los humanos también se relacionan con este mundo físico, especialmente la Tierra y los planetas y estrellas cercanos. Él es el vergerundio de Dios y gobierna la Tierra. Dios les ha provisto de todas las fuentes potenciales, suministros y poderes posibles. Su habilidad para descubrir algunos de sus secretos y leyes lo ayuda a cumplir su gran deber. Por lo tanto, Él trata con todos los seres vivos de la Tierra. En última instancia, debido a su doble naturaleza y capacidad, tiene un alcance ilimitado dentro de sí mismo. Cuando está pura y absolutamente obediente a Dios, puede ser tan sublime que se eleva por encima de los ángeles. Cuando se somete a sus propios deseos, está muy por debajo del nivel de un animal, porque entonces perdió su humanidad y cayó en un pozo sin fondo. Entre los dos, la brecha es mucho mayor que la diferencia entre el cielo y la tierra en nuestro sentido material. Todo esto no es accesible para ningún ser vivo, excepto para el hombre. Como aprendemos de esta historia y de otros relatos coránicos, la batalla continúa. El tercer hecho que podemos deducir de esta historia es que, a pesar de la singularidad del hombre, o debido a ello, es débil en algunos aspectos de su constitución. Su debilidad le hizo posible ser guiado por los deseos malvados hacia el abismo sin fondo. Sus dos principales debilidades son el amor por la supervivencia y la posesividad. Él es más vulnerable cuando se aparta de la guía de Dios y se sucumbe a sus deseos o a su enemigo mortal, que intenta seducirlo y nunca lo deja ir.
Pero Dios ha mostrado su gracia al hombre, y no lo ha dejado solo para abrir su camino según su naturaleza y razón. No hay más ayuda. Alá envió a su mensajero para recordarlo y advertirlo. Como veremos en los próximos versículos, esto representa la salvación del hombre. De hecho, fue salvado de sus caprichos y deseos volviéndose a Dios, y también fue salvado de sus enemigos, que volaron cada vez que el hombre recuerda a su Señor y busca su misericordia y recompensa. Todos estos factores fortalecen la determinación del hombre y le ayudan a superar sus propios deseos y debilidades. Él recibió primer entrenamiento en este campo mientras aún estaba en el cielo. En ese momento se le dijo que plantar un árbol en particular le estaba prohibido. Este entrenamiento está diseñado para fortalecer su voluntad y resaltar su resistencia a la tentación y la debilidad. Si fracasó en su primera experiencia, esa experiencia debería ser buena para él más adelante. Por la gracia de Dios, la puerta del arrepentimiento y el retorno está siempre abierta a la humanidad en cada momento. Si recuerda después de una pérdida o amnesia, si se arrepiente después de caer en el pecado, entonces encontrará la puerta abierta. Cuando sigue el camino correcto, Dios acepta su arrepentimiento y perdona sus errores. Luego, Alá reemplaza las malas obras con las buenas y duplica su recompensa como quiere. Dios no hizo que el pecado original del hombre se convirtiera en una maldición que lo persiguiera entre sus descendientes, porque no existe pecado ni permanente, eterno o heredado. Nadie soporta la carga de otro. Este elemento esencial en el concepto islámico alivia la carga de la humanidad y el mito de la herencia del pecado original, que constituye la base del concepto cristiano de la Iglesia. También proporcionó la base para una gran cantidad de rituales y supersticiones. Adán es un pecador cuyo pecado se convirtió en una maldición que amenaza a la humanidad constantemente. De acuerdo con este concepto, la única manera de salvar a la humanidad es que Dios aparezca en la forma de Cristo, el Hijo del Hombre, quien asumió la carga de la expiación por este pecado heredado, supuestamente crucificado. Por lo tanto, el perdón solo se concede a aquellos que tienen comunión con Jesucristo, quien se sacrificó para expiar los pecados heredados por la descendencia de Adán. El concepto islámico es mucho más sencillo y fácil. Adán olvidó sus instrucciones y cayó en pecado, pero luego se arrepintió y pidió perdón. Dios aceptó su arrepentimiento y lo perdonó. Esto termina con el primer crimen. Lo que queda es la experiencia que ayuda al hombre a luchar constantemente contra el pecado y la tentación. ¿Qué tan simple, qué tan claro, qué tan fácil es? Este elemento esencial en el concepto islámico alivia la carga de la humanidad y el mito de la herencia del pecado original, base del concepto cristiano de la Iglesia. También proporcionó la base para una gran cantidad de rituales y supersticiones. Representa a Adán como un pecador cuyo pecado se convirtió en una maldición que amenaza continuamente a la humanidad. De acuerdo con este concepto, la única manera de salvar a la humanidad es que Dios aparezca en la forma de Cristo, el Hijo del Hombre, quien asumió la carga de la expiación por este pecado heredado, y supuestamente fue crucificado. Por lo tanto, el perdón solo se concede a aquellos que están en comunión con Jesucristo, quien se sacrificó para expiar los pecados heredados por la descendencia de Adán. El concepto de Islam es mucho más simple y mucho más fácil. Adán olvidó sus instrucciones y cayó en pecado, pero luego se arrepintió y pidió perdón. Dios aceptó su arrepentimiento y lo perdonó. Esto termina con el primer crimen. Lo que deja atrás es la experiencia que ayuda al hombre a luchar constantemente contra el pecado y la tentación. Qué tan simple, qué tan claro, qué tan fácil. La cuarta y última conclusión que se extrae de esta historia es que la batalla de la humanidad contra Satanás es real, seria y continua. En relación con esto, la historia cuenta que este enemigo abierto persigue incesantemente al hombre en todas las circunstancias, tratando de engañarlo en cada momento y atacándolo desde cada esquina. Abraham dijo: «Aunque me hagas extraviar, ciertamente les emboscaré en tu camino y los atacaré por delante, por detrás, por izquierda, y encontrarás a la mayoría de ellos ingratos».
El hombre malvado eligió una larga vida para continuar su malvado conspiración. Él eligió este mal en lugar de arrepentirse sinceramente ante Dios, pidiendo a Dios perdón por sus pecados en público. Después de escuchar sus propias órdenes, él dejó muy claro que tendería una emboscada para la humanidad, tratando de desviarlos del camino de Dios, atacándolos desde todos los rincones para desviarlos de la guía de Dios. Satanás solo puede aprovechar las debilidades del hombre y seducirlo satisfaciendo sus deseos. El hombre no puede defenderse de Satanás, sino fortalecerse por la fe y el recuerdo de Dios, elevándose a sí mismo por encima de sus deseos y sometiéndolos a la guía que recibe de Dios. La batalla contra Satanás es una lucha principal, contra el deseo siguiendo la guía divina, contra el capricho mediante la fuerza de voluntad, contra el mal y la corrupción de Satanás. Es una batalla siguiendo las leyes divinas que ponen la vida en la tierra en el camino correcto. Esta lucha tiene lugar en la conciencia del hombre y en la vida cotidiana, y ambos están conectados porque Satanás continúa provocando esta lucha en dos frentes. Aquellos que intentan someter a la gente a sus reglas, leyes, estándares y valores, y excluir a aquellos tiranos que provienen de la fe divina, son seres humanos malvados que escuchan los susurros de los malvados entre los elfos. La lucha con esos tiranos es la misma que la lucha con el propio Satanás. Esto significa que la batalla principal que se está librando es una batalla contra Satanás mismo y con aquellos que se han hecho amigos con él. Como un musulmán lucha contra sus deseos caprichosos y blasfemos, contra los amigos tiránicos de Satanás en la tierra, sus siervos y soldados, contra el mal, la corrupción y la inmoralidad que ellos han propagado en la tierra, se dio cuenta de que era una batalla feroz porque su enemigo, Satanás, tenía la intención de luchar contra él hasta el final. Por lo tanto, la yihad continúa por la causa de Dios hasta el día del juicio, bajo todas sus formas. Por último, la historia en el comentario que sigue muestra un aspecto interno de la naturaleza humana, que hace que una persona sea demasiado tímida para aparecer desnuda. Pero Satanás les susurró, diciendo a ambos, que les mostraran la baja parte del cuerpo que antes no conocían. Sección 20. Entonces los engañó con astucia, y cuando todos probaron el fruto del árbol, su desnudez se manifestó, y comenzaron a cubrirse con las hojas del jardín. Sección 22. Hijos de Adán, te hemos enviado vestidos para cubrir vuestra desnudez, y vestidos agradables a vuestros ojos, pero Alá es el mejor consciente. En esto hay un claro signo de Alá para reflexión. Hijos de Adán, no dejéis que Satanás os seduzca, como hizo con vuestros primeros padres fuera del jardín. Los despojó y les hizo conocer su desnudez. Artículos 26 a 27. Estos versículos enfatizan la importancia de esta cuestión, mostrando que toca algo profundamente arraigado en la naturaleza humana. La ropa no es simplemente un adorno para el hombre, sino que también cubre su desnudez física, como el temor de Dios cubre su desnudez espiritual. La naturaleza humana odia exponer su propia desnudez física y mental. Aquellos que intentan convencer a la gente de despojarse de sus ropas bajo el peso de la conciencia de Dios y el temor a Dios para parecer desnudos y no sentirse avergonzados, simplemente buscan despojar a la gente de algunas cualidades innatas básicas. Este intento es apoyado por muchas personas que hablan, escriben o utilizan los medios de comunicación para retratar esta desnudez como normal, sin escrúpulos para lograr este fin malvado. Su objetivo es privar a los seres humanos de algunos aspectos de su naturaleza humana que los distinguen de otros seres vivos. Todos ellos quieren poner al hombre a merced de su enemigo, Satanás, que siempre ha querido despojarle sus ropas y exponer su nudez. Estas personas simplemente están llevando a cabo algún plan sionista malvado diseñado para destruir a la humanidad y difundir la promiscuidad para que toda la humanidad, después de haber perdido sus características humanas únicas, sucumba sin resistencia al reino de Sión.
Estos versículos subrayan la gran importancia de esta cuestión, mostrando que está profundamente arraigada en la naturaleza humana. La ropa no es simplemente un adorno para el hombre, sino que también cubre su desnudez física, como el temor de Dios cubre su desnudez espiritual. La naturaleza humana odia exponer su propia desnudez física y mental. Aquellos que intentan convencer a la gente de que se quiten sus vestidos sobre la túnica de la conciencia de Dios y el temor a Dios para que parezcan desnudos y sin vergüenza, simplemente quieren privar a la gente de algunas cualidades naturales básicas. Este esfuerzo es apoyado por muchas personas que hablan, escriben o utilizan los medios de comunicación para presentar esta desnudez como algo normal, sin escrúpulos para lograr este malvado fin. Su objetivo es privar a los seres humanos de ciertos aspectos de su naturaleza humana que los distinguen de otras criaturas. Todos ellos quieren poner al hombre a merced de su enemigo Satanás, que siempre ha querido despojarle sus ropas y exponer su nudez. Estas personas simplemente están llevando a cabo algún plan sionista malvado diseñado para destruir a la humanidad y difundir la promiscuidad para que toda la humanidad, después de haber perdido sus características humanas únicas, sucumba sin resistencia al reino de Sión. La desnudez es una cualidad de la naturaleza animal. Al hombre no le gusta estar desnudo a menos que haya caído por debajo de lo que es apropiado para el hombre. Aquellos que piensan que la desnudez es hermosa sufren una distorsión del gusto humano. Algunos homínidos en el corazón de África siempre estaban desnudos, pero cuando el Islam penetró en estas regiones, el primer aspecto de la civilización que les enseñó fue que comenzaron a usar ropa. En la Jahiliya moderna y progresista, la gente se hunde en las profundidades del Islam para salvar a los atrasados y ponerlos en el camino de la civilización en el sentido islámico, lo que promueve el carácter distintivo del hombre. La desnudez psicológica y espiritual, libre de los sentimientos de vergüenza y miedo a Dios, es fuertemente promovida por muchos en los medios de comunicación, pero esto es solo un retroceso a Jahiliya. Está lejos de los niveles avanzados y avanzados de civilización, aunque sus defensores tratan de describirlo como tal. La historia de la creación humana narrada en el Corán enfatiza estos valores y estándares y los explica completamente. Alabamos a Dios por guiarnos, por salvarnos de seguir los susurros de Satanás y por salvarnos del atolladero de la ignorancia.